Ser podcast. Coordenada 25. Con Pablo Tallón. Oiga, ¿habrá por aquí algún lugar donde poder reunir a los vecinos? Uy, para eso tendrían ustedes que llegarse a Bilbao. Es que solo queda usted aquí. Como quedar, también queda ese. De modo que elijan. Así que solo quedan ustedes dos. Ya ve, y todavía sobramos uno. Bueno, esto que acaban de escuchar es un fragmento de la película El disputado voto del señor Cayo, basada en la novela de Miguel Delibes, una obra que narra de manera magistral el declive del medio rural. El libro es del año 78, la película del 86, pero es que 40 años después, en La Ventana, pasaba esto hace solo unos días. Yo me he hecho monologuista, pero por obligación, porque no tengo con quién hablar. Entonces, como no tengo con quién hablar, pues he ido hablando solo y al final me van contratando por ir por algún escenario. Así veo gente, ¿sabes? Es una excusa. Claro, esto le contaba a Francino Fernando del Amo, que es el único habitante de Benamira, en Soria. Un sonido que sirve para ilustrar el tema que vamos a abordar en este Coordenada 25, que es la despoblación. Y para situar la problemática, déjeme que empiece con unos datos que son muy reveladores. Resulta que en el 70% del territorio de España solo vive un 10% de la población. Es decir, que tenemos zonas muy despobladas y zonas con muchísima densidad. Para que se hagan una idea, en total hay algo más de 8.000 municipios en nuestro país. Más de la mitad de los cuales, con menos de 1.000 vecinos. Pero es que si seguimos poniendo la lupa, encontramos que aproximadamente hay 1.200 pueblos donde viven menos de 100 personas. Todo eso que conocemos como la España vaciada, la España olvidada, la España despoblada. Hablamos de municipios como Illán de Vacas, Jaramillo Quemado, Estepa de San Juan, Salcedillo o Villarroya. Y un año más, Villarroya ha cerrado sus urnas en tan solo 32 segundos tras votar sus 8 vecinos. Y su alcalde de desde Villarroya, hace Salvador más de Pérez. medio siglo es Salvador Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que lo escuchamos, su municipio es famoso porque cada vez que hay elecciones se convierte en el más rápido para votar. Ahora mismo, ¿cuántos vecinos son? Pues ahora somos 11 censados. Han crecido, por lo tanto. Sí, hemos crecido ahora últimamente un poco. Esto le debe dar un poco de miedo en el sentido de a ver si no vamos a votar tan rápido o no. ¿Siguen igual de bien avenidos? Eso, sí, igual de bien avenidos. Lo que pasa es que si no somos los primeros, pues no pasa nada tampoco, ¿eh? Porque el día a día, ¿cómo es en un pueblo, ahora me decía, de 11 habitantes? Imagino que hay mucha vida comunitaria, que casi se siente como una familia. ¿Cómo es para quienes vivimos en ciudades? ¿Cómo lo tenemos que imaginar? Yo cuando había mucha gente, cuando estaba todo el pueblo lleno, porque aquí había minas de carbón y llegó a tener hasta 400 habitantes, pues aquí yo en Villarroya he visto a toda la gente, a todos los vecinos llevarse mejor imposible. Aquí no he conocido a nadie que se llevaría mal unos con otros, pero que es que eso no sé si es que lo hemos visto de siempre, ahora lo llevamos igual. Aquí tenemos una asociación de amigos de Villarroya, que somos igual 300 socios, Sí. Hacemos muchas comidas juntos, cenas, que a lo mejor nos juntamos 70, 80 o 100 personas y nos llevamos todos de maravilla. Qué bien, esta es la parte bonita, esta comunidad que se crea en pueblos tan pequeños. Después está la cruz, estas necesidades, estas demandas que ustedes trasladan a instancias, a organismos. No sé ahora mismo, si tuviera que hacer una carta a los Reyes Magos, ¿qué necesita un municipio como el suyo? Hombre, pues aquí necesitamos cosas. Nosotros ahora, colaborando mucho todos los hijos del pueblo, aunque estén viviendo aquí, donde más hay es en Logroño, pero en los sitios que están, aquí se colabora mucho. Fíjate que nosotros hemos encementado todo el pueblo a veredas que se llamaba antes, o bueno, se seguirá llamando aquí. La gente, pues los hijos del pueblo se han animado a arreglar las casas. Tenemos igual, no sé si hay 60 o 70 casas con agua y bien preparadas y todo bien. Tenemos un pueblo bien encementado y con todos los servicios de aquí, pues cosas, hombre, tenemos médico y cosas de esas, pero viene los miércoles, en fin, no es como en las ciudades, pero bueno, vamos pasando, ya nos hemos acostumbrado y
y así estamos. Dicen que se acostumbran, pero es verdad que hubo sobre todo un momento cuando Teruel existe e irrumpe en el Congreso, donde se empezó a hablar muchísimo de esa España despoblada, olvidada, vaciada, como le quieran llamar. Se coló en la agenda política sus demandas, sus reivindicaciones. ¿Esto se ha notado en algo? ¿Se ha traducido en políticas concretas o digamos que se lo ha ido llevando poquito a poco el viento? Cosa del gobierno de la comunidad autónoma, nos atienden bastante bien en las cosas que pedimos. O sea que hombre, esto de la España vaciada, pues sí, hablan mucho, pero tampoco se preocupan mucho de preocuparse por ganaderías, por cosas del campo, por cosas que es lo normal de estos pueblos pequeños. Claro. O sea que tenían que hacer más cosas, también para España, o sea, en pueblos grandes, porque la cosa del campo y la ganadería vamos cada día peor. O sea que, y es aquí, por ejemplo, es de lo que se ha vivido siempre. Claro. Usted me cuenta esto desde la experiencia y digo esto porque es uno de los alcaldes más longevos, pero ya no solo de España, sino me han dicho que del mundo, más de 50 años en el cargo. No sé esto cómo se lleva. Pues claro, se han preocupado de decir que yo ya soy el más longevo de España. Y ahora los jóvenes estos que se han empadronado aquí con los ordenadores y esto de internet y cosas de esas, pues Sí. dice que han mirado y dice que hay un alcalde del mundo que murió en 1800 no sé cuántos, que ese es el más longevo del mundo. Y dicen que si me presento yo a estas elecciones que vengan las próximas, pues que llegaré a ser yo el más longevo del mundo. Pues y así estamos aquí. Hombre, O sea que, ya que lo tiene al alcance de la mano, ¿no? pues si estoy bien como estoy ahora, que ya tengo 79 años también, que ya les digo, veos preparando, que ya yo mientras pueda, además vivo aquí en el pueblo, Sí. mientras pueda, pues yo ya me da igual un poco más que un poco menos. Y si estando bien y la cabeza me funciona bien, pues no me importa, yo a Villarroya no lo voy a desatender, porque eso es una cosa que lo llevo en el corazón, en mi pueblo. Teniendo en cuenta todo esto, no sé si usted se imagina viviendo en Madrid, en Barcelona, Bilbao, Valencia. Yo he dicho muchas veces que es más difícil ser alcalde de un pueblo pequeño que de uno grande. Así. Porque sí, habrá más problemas, pero que es que aquí, en los pueblos pequeños, si viene uno como el que ha venido esta mañana, hay que atender, es todo para el alcalde, porque en los sitios grandes, que si el concejal de festejos es de festejos, que si, o sea, y luego tienen dedicación exclusiva, que cobran su sueldo. Yo no he cobrado nunca ni una perra, ni he cobrado nunca ningún viaje, ni nada de nada, no he querido cobrar nada. Sin voluntad y sin quererlo, pero esto es un ejemplo de voluntad de servicio público. Salvador Pérez, alcalde de Villarroya, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25. Venga, a vosotros. Nos decía ahora Salvador Pérez, el alcalde, nos decía... es que es más difícil ser alcalde de un pueblo pequeño que de una gran ciudad, que de un gran pueblo. Y hoy queremos hablar de eso, queremos hablar de despoblación y queremos hacerlo con nuestros compañeros en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en La Rioja, que son 3 territorios, no los únicos, pero sí 3 territorios que conocen muy bien esta realidad. Javier Cuevas, Ariadna Burgos, Diego Sacristán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me gustará hablar con vosotros durante este ratito, quiero que estéis aquí. Ariadna, voy a empezar contigo, pero después os traslado la pregunta al resto. ¿Tú dirías que la España olvidada sigue hoy igual de olvidada por tu experiencia en Castilla-La Mancha? Pues fíjate, es que en Castilla-La Mancha tenemos buenos datos y tenemos repoblación, porque sí, con las políticas se puede conseguir. Es pionera en la implantación de medidas en la lucha frente a la despoblación, y no solamente en España, sino en Europa. Y ya son muchos los territorios y las regiones que están mirando a esta región y les están preguntando, oye, ¿cómo lo habéis hecho? Y tenemos saldo migratorio positivo ya, tenemos buenos datos. Y Llan de Vacas, que mencionabas al principio en la entrada, ya no es el municipio más pequeño de España. Hemos estado liderando durante muchísimos años eso. Ya se ha cuadriplicado la población. Es verdad que hemos pasado de 2 a 8, pero oye, ahí estamos. Poco a poco. Y bueno, hay buenos datos. Entonces yo, pues muy positiva en este aspecto en la ¿Y cómo región. se ha hecho? ¿Cómo se ha conseguido esto? Porque seguro que hay muchos municipios que están escuchando ahora con atención.
Pues mira, la Junta de Comunidades ha centrado un poco el tiro en la fiscalidad, ha reducido muchísimos impuestos, ha reducido también las ratios en las escuelas rurales, ha abierto muchísimos espacios educativos, ha llegado la red de teleasistencia a 22.000 usuarios, muchísimas familias han sido también beneficiadas de ese plan corresponsables, hay también transporte sensible a demanda para todas esas líneas de autobús que no llegan a los pequeños pueblos, pues hay transporte a demanda. También tenemos un despliegue importante de internet de alta velocidad, que importante, ¿no?, para que la gente que vive a Madrid, porque Castilla-La Mancha tiene muchos territorios muy cercanos de Madrid, pues para que esa gente pueda teletrabajar en Castilla-La Mancha y pueda disfrutar de lo bueno que hay por aquí, ¿no? Y pues todas estas políticas desde 2021 pues se están llevando a cabo y parece que están dando sus frutos. Qué bien. Cuevas, ¿te resuena esto que está diciendo? Hablaba de infraestructuras, hablaba de pequeñas políticas que se han ido poniendo en marcha para frenar esta despoblación. ¿Esto está sirviendo en Castilla y León? Yo lamento muchísimo no ser tan optimista como la compañera. El territorio de Castilla y León es amplísimo. Date cuenta que ocupa el 20% del total del territorio de España. Son muchos kilómetros cuadrados, 2.248 municipios, más de 3.000 entidades locales menores, es decir, pueblecitos que no tienen ayuntamiento. Bueno, yo creo que todavía esta sigue siendo la asignatura pendiente. Es el gran problema de Castilla y León, sin duda alguna. El 80% de los pueblos de Castilla y León tienen menos de 500 habitantes y creo que el umbral de los 500 habitantes es muy generoso porque la inmensa mayoría de los pueblos pues están en torno a los 100, 200 o incluso menos de 100. Y bueno, pues sí, hay algunas medidas que relataba la compañera que sí que me resultan familiares, como por ejemplo la gratuidad del transporte, lo de mantener escuelas abiertas. Aquí se mantienen unidades educativas abiertas con 3 alumnos. Pero tengamos en cuenta otro dato, Pablo. Mira, en 2025 nacieron en Castilla y León 13.000 niños. Murieron 30.000 personas. Claro. El descuadre es evidente, ¿verdad? 17.000 personas menos en un año, hablamos. Sí. Lo que se ha ganado en cuanto a población se refiere es gracias a la llegada de personas de otros países. Eso no lo puede discutir absolutamente nadie porque los números son verdaderamente elocuentes en este sentido. Y a nivel de demandas, porque citábamos unas cuantas, hemos puesto medidas encima de la mesa, entiendo que desde esos municipios lo que se está pidiendo es, oiga, a mí... póngame, pues yo no lo sé, una buena conexión de internet, buenas infraestructuras para movernos, médico, porque ahora nos decía el alcalde, bueno, es que viene un día a la semana, claro. Entiendo que estos servicios son claves para frenar la despoblación. Los planes que ha habido y que se han puesto en marcha, aunque sea de forma experimental, para ver cómo se soluciona eso de la prestación del servicio sanitario en el medio rural, no han dado de sí. Es decir, hubo un plan que se llamó el Plan Aliste, que se puso en marcha en esa zona de Zamora, que pasaba por centralizar servicios de atención sanitaria en núcleos comarcales que, a su vez, abastecieran a los pueblos que tienen a una distancia razonable, ¿no? Claro, eso al final hubo que desestimarlo porque implicaba que el médico dejara de tener presencia física en el pueblecito X, ¿no? Y que solamente asistiera a ese pueblo cuando hubiera una demanda, pero que ya no fuera de forma regular como venía ocurriendo en el pasado. Ese es un problema serio, el de los servicios esenciales básicos en la zona rural. Desde luego que si no tienes los servicios esenciales de calidad, estás muerto, ¿no? Y la posibilidad de futuro es nula. Pero es que hay algo con lo que es muy complicado luchar. Es decir, los jóvenes crecen en estos momentos con la idea de que para desarrollar su proyecto personal y profesional van a tener que marcharse. Es decir, lo de que el hijo estudie para marcharse del pueblo ha sido una creencia muy, muy, muy consolidada en el medio rural de Castilla y León. Un poco el sueño madrileño, supongo. Diego, no sé si esto en La Rioja os resuena. Bueno, pues yo creo que aquí estamos, yo tengo sentimientos encontrados en las palabras de ambos compañeros, ¿no? Porque por un lado sí que es verdad que, pues que el gobierno de La Rioja ha realizado políticas que tienen que ver, ¿no?, con mantener esos colegios abiertos con 3 alumnos. En La Rioja también tenemos casos, políticas activas
para mejorar el transporte, para conseguir recuperar, rehabilitar vivienda, pero claro, la realidad es que los números no han cambiado mucho, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de expectativas, porque decimos frenar la despoblación. El objetivo es que los pueblos crezcan, el objetivo es que los pueblos mantengan el número de habitantes que tienen actualmente. La verdad que sí que han funcionado esas políticas en algunos casos, que sí que, como contaba el alcalde de Villarroya, ¿no? Pasar de 7 a 11, bueno, pues es una noticia muy positiva para un municipio como Villarroya, pero ¿cuánto tiempo es sostenible a largo plazo, ¿no? Creo que es una cuestión también de marcarse unos objetivos cuando hablamos de la lucha contra la despoblación, que tienen que ser claros. Y luego, para mí, sí que ha habido una victoria, o sí que se ha conseguido una cosa, que es a nivel cultural, ¿no? A nivel cultural, sí. La despoblación, el mundo rural está más presente que nunca. No hay pueblo que no tenga su festival, sea de música, sea de pintura, de gastronomía, de escultura. Es decir, los pueblos han conseguido situarse como en la agenda cultural de una manera mucho más activa que lo estaban haciendo antes, pero es verdad que a nivel económico, para mí, lo que ha faltado es un ataque directo como a lo económico, ¿no? Si al final tenemos un mundo rural que es abiertamente agrario y abiertamente ganadero, ¿qué políticas hacen que haya gente que se quiera seguir dedicando a la agricultura y a la ganadería? Por mucha escuela que haya, por una línea de transporte para mi hijo de 14 años que sea gratuito ir y venir del pueblo, es que no voy a ir a vivir ahí. Claro, claro. Y me parece muy interesante esta pregunta que dejas votando, que es ¿cuál debe ser el objetivo en la lucha contra la despoblación? Y se la vamos a trasladar a alguien que conoce muy bien este fenómeno. Es Luis Antonio Sáez Pérez, que durante años dirigió la cátedra sobre despoblación y creatividad en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se lo planteó directamente. ¿Cuál debe de ser el objetivo en esta lucha contra la despoblación? ¿A qué aspiramos en España? Bueno, yo creo que sus colegas lo han trazado muy bien y en especial el último de ellos. Tal vez tendemos a cuantificar las metas y lo numérico es un lenguaje muy potente, pero la cuestión es cuál es el bienestar. Tal vez se decía en la Constitución de 1812, pero convendría recuperarlo. ¿Cuál es la felicidad pública? ¿En qué medida las personas que viven allí pues tienen un sentido en su vida? A veces influye el número, pero olvidamos que hoy en día pues hay fenómenos como la movilidad, como la propia tecnología y como que también hay muchas ventajas de vivir en pequeña comunidad. Entonces, bueno, tendríamos, yo creo que dónde vivir es una respuesta también a cómo vivir y tendríamos que tal vez conjugar muchas de las propuestas que se dicen sobre cómo conseguimos que esos lugares pues tengan una calidad de vida, las personas sean protagonistas y todo esto que se hablaba últimamente también de la mentalidad es clave. Entonces yo creo que sería muy deseable abandonar tanto lo cuantitativo porque por otro lado es imposible si uno mira la estructura demográfica de España con el envejecimiento, que eso es un gran logro, con las tasas de natalidad, que la pregunta no es si es 2,1, sino si la gente tiene los hijos que desea, que a lo mejor hoy pues hay mucha gente que no quiere tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso nos llevaría a dejar en segundo plano los números, porque podemos vivir con mucha menos gente y reubicar más bien estas estrategias en las de desarrollo rural que formarían parte también pues del desarrollo del conjunto del país. Si usted tuviera una varita como presidente del gobierno, imaginemos, ¿qué políticas aplicaría para que esto fuera una realidad? No tanto lo numérico, que lo dejamos aparcado, sino para que vivir en este tipo de municipios permita realizar un proyecto de vida en condiciones. Sí, pues a veces yo digo que esto es más como una orquesta. A veces no es tanto los instrumentos o los virtuosos, sino conjugarlas bien, ¿no? Entonces, en todo esto sería muy importante el cómo se hace, el cómo se plantea. Desde hace décadas hay una estrategia que está en marcha, los programas LEADER, el acrónimo es francés, aunque lo decimos en inglés, el programa LEADER, que sobre todo la iniciativa parte de la comunidad local, incluso se exige que la mayoría de ellas sean entidades, asociaciones,
sindicatos, organizaciones. Entonces, haciendo uso de instrumentos que son generales, de esos que se cita, pero de alguna manera la estrategia no hay una talla única, sino que tienen que ser trajes a medida. La diversidad que comentaban vuestros corresponsales, pues es muy diferente a veces lo que sucede en una comunidad autónoma, incluso a escala de comarca. Entonces, lo importante sería sobre todo una coordinación tanto vertical entre diferentes niveles administrativos, partiendo desde Bruselas hasta ese pequeño pueblecito como Villarroya, horizontal, porque tenemos que orquestar, darle sentido, armonía, y bueno, esa visión, y también hablaría mucho de la calidad institucional, que quienes tienen que decidir y diseñar estas medidas de alguna manera tengan conocimiento, experiencia, vivencia y motivación. Creo que también, como han escrito algunos, no se trata de más políticas, sino de buenas políticas y ejercer bien aquellas que se disponen. Claro, no sé si es un fenómeno exclusivamente español o que en España sea especialmente intenso, esta necesidad de mejorar servicios, de poder dar un futuro a determinados municipios en lo económico. ¿Esto ocurre especialmente en España o también, por ejemplo, sucede en Francia, en Portugal, en países del entorno? Es un fenómeno que ha sucedido en todos los cambios estructurales, sobre todo pues con la modernización de la economía, la mecanización, los salarios que inicialmente eran más elevados donde había economías industriales, economías de aglomeración, y se ha dado prácticamente en todos los países, pero en España habría dos hechos diferenciales, ¿no? El proceso de autarquía que tuvimos en la posguerra lentificó una dinámica que ya se estaba dando desde el inicio de siglo, y en España hacemos los cambios que se hacen también en otros países occidentales, pero en menos años, ¿no? Nosotros la década de los 60 y primeros de los 70, y eso hace que sea más desordenado, ¿no? Ahora hay una migración de gente joven, pero entonces fue radical de familias enteras, y eso desequilibró todo mucho más. Y luego hay otra diferencia, que el interior de España, desde el siglo XVI-XVII, el éxito que supuso la llegada del oro de América, de alguna manera debilitó las economías locales. El sistema urbano de Castilla, por ejemplo, aquellas ciudades eran más relevantes hace 400 años que hasta fecha reciente, de manera que el interior de España, cuando expulsa población, pues lo hace con unas densidades que en Francia, por ejemplo, hablan de baja densidad con 40 habitantes o en Italia con 90 habitantes. Entonces, bueno, en nuestra situación a lo mejor tendríamos más que aprender de lugares como Canadá o como los países nórdicos o incluso Japón, que sí presentan esa dualidad que tiene España de manera más radical. ¿Hay que asumir que algunos de nuestros pueblos sencillamente van a morir o no? ¿O eso es resignarse? Bueno, yo creo que el alcalde de Villarroya ha contado algo muy interesante analíticamente, y para mí desde el punto de vista moral o sentimental también muy bonito, ¿no? Dice que hay una gente vinculada en la asociación de casi 300 vecinos. Eso es un activo que los que utilizan así pues este lenguaje academicista hablan del capital relacional, ¿no? Cuando una empresa tiene mucha gente que acude, se dice que eso pues es un fondo de comercio o es un intangible muy valioso. Entonces veíamos esa simultaneidad que a veces parece contradictoria de cómo lugares pequeños son capaces, y a lo mejor esas personas que se comportan de una manera muy pasiva en una gran ciudad, ¿no? Somos casi unos autómatas desde el lugar de trabajo sin más vida, sin embargo allí conviven, llevan a cabo iniciativas comunitarias. Entonces, bueno, es bastante probable que haya algunos núcleos que no tengan habitantes. Yo creo que si fuéramos a muchos lugares de España en un jueves en invierno, pues a lo mejor estarían prácticamente vacíos, ¿no? Pero hay una vitalidad también que va más allá del empadronamiento, que también es relevante, y bueno, yo creo que aunque si hoy hiciéramos un mapa de España, si fuera la Oklahoma de esa gran salida de colonización, pues el mapa sería muy distinto, pero también tenemos una inercia cultural, patrimonial, ambiental, en la que esa herencia, pues de alguna manera también implica una dinámica de relevo que yo creo que tiene paréntesis, ¿no? Porque a lo mejor en las generaciones jóvenes hoy se valoran otras cosas,
pero con el tiempo yo creo que habrá una pervivencia tal vez discontinua, pero la mayoría de las poblaciones yo creo que tienen gente que tiene ganas de darle continuidad. Pues ojalá que sí. Luis Antonio Sáez Pérez, durante años director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad en la Universidad de Zaragoza. Ya saben que Aragón es otro de los territorios muy afectados por la despoblación. Gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Ya ven que la solución no es fácil, es un tema complejo con múltiples aristas, pero hay alguien que cree tenerla. Elon Musk, el dueño de Twitter, de Tesla, que decía esto hace unas semanas. Un área de 100 millas por 100 millas o de unos 160 por 160 kilómetros de placas solares es suficiente para abastecer a todo Estados Unidos. Y lo mismo vale para Europa. Se podrían tomar zonas relativamente despobladas de, por ejemplo, España y Sicilia y generar toda la energía eléctrica que Europa necesita. Esto, Cuevas, Sacristán, ¿cómo se ha vivido en el territorio? Porque sabemos que ya hay varios proyectos de renovables que han despertado pues la indignación de los vecinos, que tienen la sensación de, oye, nos queréis llenar de placas, de molinos para abastecer vuestras industrias y no recibimos nada. Entiendo que declaraciones así, proyectos de este tipo, generan cierta indignación, ¿no?, sobre el terreno. Yo te explico en el caso de Castilla y León, Pablo. Sí. Castilla y León produce mucha más energía limpia de la que necesita para abastecer sus necesidades. Hay 280 parques eólicos, 280 parques eólicos, que se dice pronto. Son muchos. Hay muchísimas plantas fotovoltaicas. Mira, acaba de darse luz verde a la creación de una planta fotovoltaica que va a tener ni más ni menos que 900 hectáreas en un pueblo de 380 habitantes de la provincia de Valladolid. Cuenta con la oposición inicial de sindicatos, ecologistas, en fin, pero cumple los requisitos que la ley exige y por lo tanto se va a construir. Castilla y León exporta claramente casi la mitad de lo que produce a otras comunidades autónomas, pero se da una paradoja. En Castilla y León en estos momentos no se pueden instalar proyectos empresariales de cierta envergadura que requieran un suministro eléctrico importante porque la red eléctrica no da de sí. Entonces, claro, la gente que vive en las zonas rurales dice, nosotros somos los que estamos alimentando energéticamente a comunidades como Madrid, el País Vasco o Cataluña y resulta que aquí si se quiere instalar una empresa no puede porque la red no da de sí. La Junta dice, sin es verdad desvelar la identidad de los posibles inversores, que hay en estos momentos 15.000 millones de euros en un cajón pendientes de poder invertirse en el territorio, pero que no puede hacerse porque no hay capacidad de la red para poder dotarles a estas empresas que se podrían instalar de las necesidades energéticas que necesitan. Claro, es una paradoja. Esta contradicción es difícil de digerir en el medio rural. Nos implantáis aquí un montón de infraestructuras que más allá de que afeen al paisaje, que es una evidencia, al final no nos queda nada. Es decir, una megaplanta de fotovoltaicas, por ejemplo, es que se mantiene luego con un par de personas y no da mucho más trabajo, ¿sabes? Entonces, lo que se vendió en su día como el maná, pues se ha visto que no era para tanto. Y ahora, una vez que ya no caben más parques eólicos, una vez que es más difícil que hace unos años instalar una planta fotovoltaica, lo que quiere desarrollarse son las plantas de biogás y biometano. El movimiento de oposición que están encontrando estas plantas es bastante potente en Castilla y León, en estos momentos. Claro. ¿Eso, Diego, también pasa en La Rioja? Sí, justo iba a comentar lo mismo, que ahora mismo la lucha, ¿no?, de los municipios, de las asociaciones, está contra las plantas de biogás, de biometano. Pero claro, cuando hablamos de este tipo de plantas y de los parques fotovoltaicos que en La Rioja también se han instalado, así como los molinos eólicos, generalmente suelen ser pueblos pequeños, ¿no? Cogen un pueblo de 150, 200 habitantes y cuando coges un municipio así, para empezar, de esos 200, por poner un número, aproximadamente unos 50, siendo generosos, no viven en el pueblo, ¿no? Están empadronados, pero viven en Logroño, viven en la cabecera de comarca, con lo cual ya estamos hablando de un número de residentes en ese pueblo que es mucho menor. De esos que quedan, probablemente la mitad están jubilados y no trabajan. Y de los que quedan, ¿de qué viven? Pues en parte viven del campo y del turismo. Y es que una planta fotovoltaica, un megaparque fotovoltaico, atenta directamente contra esos dos pilares, ¿no? Nadie va a ir a un pueblo que esté
plagado de placas solares porque, bueno, pues tendrán mucho beneficio, pero son feas, o sea, hay que decirlo, ¿no? O una planta de biometano. Y luego esas tierras que ocupan, ese espacio que ocupan, pues es un espacio que no se puede utilizar para la producción. Entonces, es un ataque a la línea de flotación de la poca actividad económica. Luego estará el del bar y el de la tienda y el que tiene un taller que repara los tractores de la zona, ¿no? Pero realmente la gente que vive del campo y las 3, 4, 5 casas rurales que pueda haber en el municipio. Ya lo ven, que sigue el pulso, que siguen las demandas, que siguen las necesidades, que sigue la voluntad de algo tan elemental como tener un futuro en el sitio donde yo quiero vivir, y de eso habrá que seguir hablando y mucho, y mucho, y mucho. Javier Cuevas, Diego Sacristán, gracias a los dos. Ha sido un placer. Y seguro que volvemos a hablar. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.